Barranco, egresado distinguido de la escuela, quien va a presentar su conferencia Análisis de grupos topológicos. Pero vamos a dar una breve semblanza sobre su currículum. Cabe mencionar que el doctor Quiroga realizó sus estudios de vocacional en la vocacional 3 en 1983, obteniendo la presea Lázaro Cárdenas como mejor promedio. Terminó la licenciatura en Física y Matemáticas aquí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas en 1987 con un promedio de 9.98, 32 días y 9 en sus materias, obteniendo la presea Lázaro Cárdenas como mejor promedio. Realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Chicago, terminando en 1990, y obtuvo el premio Franz y Gertrude Meyer como mejor estudiante de maestría en la Universidad de Chicago. Realizó sus estudios de doctorado en la misma universidad en 1994, bajo la dirección del profesor Robert Zimmer, quien actualmente es el presidente de esta universidad de Chicago. Cabe mencionar que en la parte laboral, el doctor Raúl Quiroga Barranco fue profesor a tiempo completo de este departamento de matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas de 1995 a 1996. También estuvo como profesor titular del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF de 1996 a 2005 y actualmente es profesor titular del CIMAC Guanajuato desde 2005. El doctor Quiroga tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. En la parte académica, digamos, tiene 3 estudiantes de doctorado y varios de maestría y licenciatura. Tiene 30 artículos de investigación con más de 100 citas, y entre eso hay que resaltar que es uno de los mexicanos que ha publicado un artículo en el Annals of Mathematics, que es la revista más reconocida a nivel internacional de matemáticas. Cabe mencionar que el artículo da la primera respuesta positiva a la conjetura del Zimmer y que no más de 5 mexicanos han publicado en esta revista. Entonces es un gran honor para la Escuela Superior de Física y Matemáticas contar con un egresado distinguido, así como todos los demás que han estado colaborando. Y finalmente hay que mencionar que las áreas de interés del doctor Quiroga son grupos y álgebras de Lie, junto con sus aplicaciones a la geometría diferencial y análisis funcional. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia. Adelante, por favor. Pues para mí es un gran honor estar aquí de regreso. La última vez que di una plática aquí fue en 2005, me parece, y pues gracias por la invitación, pero sobre todo gracias a esta escuela por todo lo que aprendí aquí. Ayer por ahí les mencionaron que pueden luego faltar a las clases y no importa, todo sale bien. No hagan caso de eso. Aprovechen bien todos los profesores que aquí tienen. De veras que yo aprendí mucho aquí, de aquí aprende uno bien, de aquí uno saca todo lo necesario para estudiar donde quiera. Entonces aprovechen cada clase, no falten, lleguen antes a la clase, que no llegue el profesor antes que ustedes. Bueno, pues les voy a dar una plática que de hecho, según yo, está lo más dirigida posible a los estudiantes para interesarlos en algunos temas. El título ahí lo tienen, Análisis y Grupos Topológicos. Básicamente les voy a dar alguna idea sobre cómo combinar, a nivel elementario y un poquito más avanzado, cuestiones de análisis, de álgebra y topología. Pues espero cubrir estos temas, a ver qué tanto alcanzo a decir de ellos. Vamos a comenzar con algo que pues es de las cosas que cuando uno entra aquí, pues tengo que aprenderlo, ya sea integral de la vocacional o de la preparatoria, de donde vengan, pero me dicen que hay una integral que está mucho mejor, ¿no? La integral del EB. Tenemos la medida del EB, que está determinada por ciertas propiedades. En primer lugar, es una medida en Rn, pues eso tiene ciertos axiomas. Lo importante es que se comporta como un tipo de volumen. Y una propiedad fundamental es que es invariante bajo traslaciones. Toman un conjunto, lo trasladan, misma medida. Y esta, pues es importante, pero la verdad no tanto, normalizan que el cubo unidad tenga volumen 1. La medida del Lebesgue les permite, pues, de entrada, considerar integrales. A través de esas integrales, pues, considerar ciertos objetos con los cuales pueden trabajar. En primer lugar, por ejemplo, cuando P está entre 0 y 1, consideran este objeto sin raíz pésima. Esto resulta ser una distancia, una función distancia. Si P es mayor o igual que 1 y finita, toman esta expresión, esta es una norma, y hacen esta
este producto de funciones, una conjugada, integral, ese es un producto interno. Y bueno, tienen esta adicional que pues ya no tiene que ver con integrales, pero de alguna forma completa el esquema, el supremo esencial de una función medible. Entonces tienen distancias, normas, producto interno, tienen geometría con qué trabajar en ciertos espacios vectoriales de dimensión infinita. Eso les permite obtener cierto tipo especial de espacios con que trabajar, como digo, espacios métricos completos, son completos, toda sucesión de Cauchy en el sentido de esta distancia es convergente. Espacios de Banach, pues un espacio normado, otra vez con su propiedad de completitud. Un espacio de Hilbert, de nuevo, producto interno con completitud. La idea del análisis funcional es estudiar estos espacios junto con posibles generalizaciones. Bueno, aquí de entrada primero es importante usar la medida de Lebesgue, la integral de Lebesgue, porque si utilizan la de Riemann, estas propiedades de completitud que mencionaba pues no las tienen. Ciertas cosas de ese estilo no funcionan. Entonces quieren tener como, al hablar de estos espacios, como una especie de Rn, pero en dimensión infinita, ¿no? En que las cosas se comportan bien. El análisis funcional estudia mucho de estos espacios de funciones y, como digo, sus generalizaciones. ¿Cuáles posibles generalizaciones? Pues queremos considerar espacios de medida en otra forma, o sea, otros espacios LP, L2, pero en otros espacios con alguna medida, o algunos otros espacios. ¿Qué quiero decir? Hay espacios de Hilbert que de entrada no necesariamente están definidos como funciones cuadrado integrables sobre Rn o sobre algún otro espacio. Entonces voy a comenzar con un ejemplo más o menos sencillito que realmente es modificar un poco a la medida de Lebesgue. T va a denotar el círculo unidad en el plano complejo. A través del mapeo exponencial pues pueden llevar la recta real hacia T, ¿no? Lo usual. El mapeo exponencial, eso lo saben pues desde vocacional, lleva sumas en productos, la suma de R en el producto de T, entonces es lo que se llama un homomorfismo de grupos. Es suprayectivo, ya lo saben. Su kernel, por la periodicidad de esta cosa, pues es exactamente los enteros. Quiere decir que el círculo es R módulo los enteros. Pero gracias a eso podemos trasladar la medida de Lebesgue aquí a T. En realidad eso es simplemente la longitud de arco en el círculo. De modo que si tenemos una función en el círculo a valores complejos, la podemos integrar de esta manera, considerándolo como función de la recta real vía el mapeo exponencial, e integrar de 0 a 2pi, que nos cubre todo el círculo. Aquí normalicé por 2pi para que el volumen total del círculo sea 1, teniendo lo que es una medida de probabilidad, ¿no? Para que la longitud de arco de todo el círculo sea 1. Entonces, gracias a esa integral, ahora podemos considerar este producto interno, pues igualito que con la medida de Lebesgue, una función por otra conjugada, integro, con esta normalización, este es un producto interno, la correspondiente norma, y entonces tenemos un espacio L2 correspondiente, funciones medibles, cuyo cuadrado, valor absoluto, la integral es finita. Esto lo decimos que es cuadrado integrable, ¿no? Su cuadrado del valor absoluto es integrable. Este es otro ejemplo de un espacio de Hilbert. No es exactamente un L2 de Rn, está muy relacionado, pero no es exactamente ese. Otros ejemplos fundamentales son dados por los espacios de sucesiones. Por ejemplo, tomamos una sucesión de números complejos. Aquí la estoy tomando sucesión indexada por todos los enteros, no nada más los naturales. Y puedo tomar valor absoluto, potencia pésima, raíz pésima, esto es la norma P, la norma pésima de esa sucesión. Para los que han visto un poquito de medidas, sabrán que en Z hay una medida que es la medida de contar, que para cada conjunto su medida es el número de elementos que tiene, infinito si es infinito. Esta suma realmente es la integral respecto de esa medida de contar. Entonces es otro ejemplo de una norma LP. Tenemos el correspondiente espacio para sucesiones complejas, pues LPZ.
son aquellas para las cuales esto es finito. Son P sumables, vamos a decir. P absolutamente sumable si quieren. Se usa esta L minúscula para distinguir que hay una situación especial, ¿no? Con la medida de contar. Ahí están otro ejemplo más en otro espacio de medida. En este momento, además, si se fijan, estamos trabajando tres objetos R, T y Z que resultan ser grupos. Tenemos una operación de grupo. Ahora, lo que quiero ver es cómo se construye las bases, lo más sencillito de lo que es el análisis de Fourier una vez que tienen estas ideas. En primer lugar, el espacio de Hilbert L2 de T tiene lo que se llama una base ortonormal. Entonces es como una base en el caso de espacios vectoriales, pero les está permitido tomar series, y bueno, no hay una identidad como en el caso de espacios vectoriales, sino una identidad en el sentido de un límite. Se puede ver que en este espacio de Hilbert, estos objetos, Z va en Z a la N algún entero, esa es una base ortonormal, variando sobre todo los enteros. En particular, si me dan una función en este espacio, yo puedo hallar los coeficientes respecto de esa base ortonormal. ¿Eso cómo lo hacen normalmente? Incluso en álgebra lineal simplemente hacen el producto interno entre la función y los elementos de la base ortonormal, pero el producto interno que tenemos es dado por este integral. Aquí estoy tomando la función f y la función z a la n, que sea la n teta, pero conjugada, por eso me sale el menos. Calculo esos coeficientes, esos van a ser los coeficientes de mi función respecto de la base ortonormal, y eso nos da lugar a esta representación de una función respecto de la base ortonormal con estos coeficientes n, donde n ahora está en z, es una suma infinita. Esta identidad no vale en el sentido de que sea para cada z, sino vale en el sentido de que hay una identidad en L2. El lado derecho converge en el sentido de la norma L2, y en ese sentido tenemos esta identidad. Estos coeficientes, los que lo hayan visto los reconocen, son los coeficientes de Fourier de la función f, de nuestra función periódica. Y de hecho no están definidos nada más para una función cuadrado integrable. Con que sea en valor absoluto integrable, con eso ya tienen los coeficientes de Fourier. De manera, bueno, primero esta propiedad. Una propiedad interesante es que la norma L2 de f y la norma L2 de la sucesión de coeficientes de Fourier es la misma, es exactamente la misma. Y eso nos lleva a este resultado, que podrían pensarlo como el teorema fundamental, el básico, en cuanto a series de Fourier. De funciones cuadrado integrables a sucesiones cuadrado sumables, la asignación que a cada f le asocia sus coeficientes de Fourier es una transformación unitaria, o sea, es lineal, compleja y preserva normas. La inversa es dada de esta forma. Hay una manera de pasar de funciones a coeficientes de Fourier, y de coeficientes de Fourier de regreso a funciones, de esta manera, que en realidad es la representación que habíamos mencionado en cuanto a coeficientes de Fourier respecto de esta base ortonormal. Pues tenemos una transformada y la fórmula de inversión. Pero ¿qué hay de especial con esta base ortonormal? ¿Por qué me agarré esa? En realidad hay muchas bases ortonormales. Eso ya lo han visto en dimensión infinita, seguramente. En dimensión infinita es lo mismo, hay muchas bases ortonormales. ¿Por qué agarrarme esa? Y todo está de inicio en el mapeo exponencial, como les había dicho, lleva sumas en productos. Eso corresponde, poniéndolo como números complejos, z1 por z2 a la n, pues da esto. Lleva productos en productos. Entonces, estos objetos que he considerado son exactamente homomorfismos. En es un homomorfismo de grupos, del círculo a los complejos distintos de cero. De hecho, pues por los valores que toma al mismo círculo. Y hay una proposición aquí interesante, sencilla, pero no es muy difícil de probar. Cualquier homomorfismo de T a C estrella continuo
es exactamente uno de estos. EZ es Z a la n, es igual a EN para algún entero. Entonces esta base ortonormal es precisamente la colección de homomorfismos continuos del círculo en C estrella, bueno, los complejos distintos de cero, pero de hecho cae en T. Entonces es exactamente el conjunto de homomorfismos continuos. Entonces estoy aprovechando no nada más la medida del EB, así ya la longitud de arco, sino la estructura de grupo de T para sacar una base ortonormal que es especial en cuanto a su estructura de grupo. Y algo similar podemos hacer para L2DR. Para L2DR, ¿qué hacemos? La cosa es que R también es un grupo. Todos lo pensamos como un campo, pero piensen nada más en la suma. Respecto de la suma, pues se convierte en un grupo. Tenemos asociatividad, tenemos la existencia de inversos, el elemento identidad es el 0, pero lo pensamos como grupo. De lo que ya vimos en el círculo, tenemos ahora este resultado correspondiente. De R a C estrella, una función es un homomorfismo continuo si, solo si E de X es E a la ITX. Fíjense que la diferencia con T en R, la diferencia es que antes aquí había un entero, ahora tenemos cualquier número real. ¿Okay? Antes teníamos para el círculo una cantidad numerable dada por los enteros de homomorfismos. Ahora aquí tenemos un continuo de homomorfismos indexados por todos los números reales. Entonces hay mucho más homomorfismos. Para cada T en R denotamos con E sub T, pues siguiendo la notación de antes, el correspondiente homomorfismo. Bueno, aquí debería decir C estrella. Es homomorfismo, como digo, porque sumas van a dar en productos, como con el mapeo exponencial. Pero, bueno, por analogía con lo que hicimos con el círculo, podemos tratar de tomar una función, hacer producto interno contra estos elementos y hacer producto interno contra estos elementos y hallar como lo que serían sus coeficientes de Fourier. Pero ahora T no es entero, sino va variando sobre los números reales. Aquí 1 en raíz de 2 sobra. El producto interno va a ser este. Si hacen ese producto interno, que es f de x, y conjugar e a la itx, pues queda esta expresión. Aquí es donde se agrega el 1 en raíz de 2 para obtener ciertas normalizaciones que son útiles. Adelante las veremos. Entonces estos serían como, entre comillas, los coeficientes de Fourier, pero ahora esos coeficientes de Fourier varían con t no entero, sino real. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de una función ya no obtienen una sucesión, sino otra función de variable real a valores complejos. Para cada f obtienen f gorro. Esta es la transformada de Fourier de una función. Entonces, si se fijan, entonces hay una total analogía entre series de Fourier y coeficientes de Fourier, y no utilizamos nada más la forma de integrar las medidas. Lo que estamos utilizando de manera fuerte es el hecho de que tenemos un grupo y homomorfismos continuos, sabemos quiénes son. Pero hay algunas diferencias importantes. Estos ET no son una base ortonormal de L2DR. De hecho, L2DR pues es un espacio de Hilbert. Pueden ver que tiene su conjunto denso numerable, lo que se llama separable. Entonces todas sus bases tienen que ser numerables, y esta cosa no es numerable. Entonces ahora no es una base ortonormal. Peor aún, estos homomorfismos no están en L2DR. ¿Por qué? Porque si tomo el valor absoluto de esa exponencial me da 1. Integro respecto a la medida del EB, pues me da infinito. Entonces estas cosas no están en L2DR. Pues es un cierto problema, pero esta integral la podemos seguir considerando. De nuevo, sin embargo, esta integral no converge en el sentido L2, no tiene sentido cuando hablamos de L2 si f está aquí. ¿Por qué? Porque aquí estamos con una función acotada, una función en L2. Si tomo el valor absoluto, eso no necesariamente es integrable. Lo que sé es que el valor absoluto al cuadrado es integrable. Entonces hay algunas diferencias importantes con series de Fourier, pero si la función está en L1DR, sí está bien definida esta integral, ahí sí no hay problema. Entonces la transformada de Fourier existe para cualquier
función integrable. Pero se pueden hacer algunas correcciones para así dar una transformación unitaria sobre L2DR. Lo que hacemos es tomar una función integrable que además sea cuadrado integrable. Hay muchas de esas, por ejemplo las funciones con soporte continuas con soporte acotado, por ejemplo, y ahí sí pueden calcular la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, partiendo de eso, se puede extender ahora de L2DR a L2DR a un mapeo unitario lineal complejo que preserva norma. La transformada inversa está dada casi de la misma manera, pero aquí hay un más, no tenemos el -1. Y en particular, pues tomamos una función, aquí está su transformada de Fourier, calculo la transformada de Fourier, recupero la f. Entonces, bueno, aquí está la razón de poner el 1 en raíz de 2. Si aquí pongo, como puse en el comienzo para la transformada de Fourier, pongo 1 en raíz de 2, en la transformada inversa también uso 1 en raíz de 2. Si no hago eso, si no pongo el 1, si no normalizo por ninguna constante, en uno no me va a quedar constante y en el otro, en la transformada inversa, 1 en 2pi. Es para que se vea simétrico, para que las fórmulas se vean simétricas. De paso, aquí pueden ver pues qué es lo que está pasando, por qué consideramos esto, por qué se define así la transformada de Fourier. Como digo, estamos haciendo producto interno contra los homomorfismos continuos de R. Incluso pueden tener una explicación a lo siguiente: ¿por qué le pongo ahí el menos? ¿Por qué no trabajo mejor un más? Como digo, porque hay implícito, hay un producto interno que lleva una conjugación. Y la transformada inversa, bueno, es así, ya va al revés. Podemos resumir esta información de la siguiente manera: hemos considerado el círculo, los enteros, los números reales con medidas invariantes bajo sus traslaciones. En esos grupos podemos hacer traslaciones y tenemos medidas invariantes bajo esas traslaciones. La longitud de arco, la medida de contar y la medida de Lebesgue. Y si tomamos G, uno de estos grupos, si se fijan, lo que hemos hecho es que para cada G hay otro G gorro dentro de la misma lista, de tal manera que para cada F cuadrado integrable en G hay una transformada en L2 del G gorro. Por ejemplo, si aquí tomamos, con las series de Fourier, si aquí tomamos el círculo, aquí está Z. Si aquí tomamos R, aquí está R. Y aunque ya no lo dije explícitamente, si aquí tomamos Z, aquí está el círculo. Pero si se fijan, ese es el contenido de la transformada inversa en el caso de series de Fourier. Y además, eso, hay una transformada inversa. Podemos recuperar a F de G gorro. Pues como que hay un isomorfismo entre L2G y L2G gorro, dada por la transformada y la transformada inversa. La correspondencia, como les decía, para funciones sobre el círculo obtenemos sucesiones, que son sus coeficientes de Fourier. Está la transformada inversa. Y para funciones sobre R, otra vez funciones sobre R, que es la transformada de Fourier. Pero aquí lo fundamental que fue, utilizar ciertas medidas en estos grupos especiales que consideran. Entonces, ¿esto cómo lo podemos considerar? ¿Cómo lo podemos generalizar? Considerando grupos topológicos. Grupos, como quizás al menos ya hayan oído, es un conjunto con una operación, la pueden escribir como producto, es asociativa, tiene elemento identidad y hay inversas. Un grupo, pero además ahora le metemos una topología. O un grupo topológico que va a ser, es grupo y es espacio topológico a la vez, y las dos estructuras pues tienen que estar relacionadas para que esto funcione bien. Entonces la forma en que las relacionamos es: las operaciones de grupos son continuas, el producto y el proceso de tomar inversa que sean operaciones continuas. Ejemplos, bueno, hay muchos, podríamos irnos digamos muy abstracto y lo que quieran, pero en realidad hay ejemplos muy concretos. Precisamente partimos de estos tres. Luego lo que hay que entender a lo mejor es que definiciones como estas no vienen de generalizaciones arbitrarias porque queremos hacerlo en más casos, sino porque vemos que ya hay algunos ejemplos, pero
los cuales les podemos sacar un poco más de jugo si entendemos las propiedades básicas. Está el círculo, los enteros, la recta real, y un grupo que pues en realidad desde álgebra lineal manejan. Si tomo las matrices n por n reales, las invertibles, las de determinante distinto de 0, GLNR es un grupo, y las operaciones son continuas. GLNR de hecho es un abierto aquí porque esta condición es abierta, ¿no? Porque tenemos una función continua en el determinante. El producto pues de hecho es expresiones polinomiales, directamente es continua. El calcular la inversa, ya saben cómo hacerlo, nada más hay que tomar algunos determinantes, el recíproco de algunos de ellos, es de nuevo una función continua. Entonces este es un grupo topológico, y todos sus subgrupos también son grupos topológicos. Y en realidad con esto ya tienen un universo para resolver un montón de problemas y entender qué es lo que pasa. Pero queremos integrar en estos grupos topológicos. Lo que vamos a hacer es introducir una medida o dar la idea de que hay medidas en estos grupos topológicos. Primero necesitamos lo que son las traslaciones por la izquierda y por la derecha. La traslación por la izquierda es multiplicar por G, bueno, pues por la izquierda, y acá por la derecha. Fíjense que en el caso de T, Z y R, pues estas dos son la misma, ¿no? Porque el grupo es conmutativo. Cuando el grupo es conmutativo, traslación por la izquierda y por la derecha es la misma, pero en general no tiene por qué ser así, como con matrices. Y hay un resultado fundamental que nos dice que siempre hay una medida bien especial en todo grupo topológico. Es debido a Haar, y esa medida se llama la medida de Haar. Si toman un grupo topológico, eso sí es muy importante que sea localmente compacto, cada punto tiene una vecindad compacta, entonces hay una medida de Borel invariante bajo traslaciones. Aquí de Borel, pues lo que deben entender es que una medida que pues es medida y sabe medir abiertos y cerrados. Es eso básicamente. Y invariante bajo traslaciones, si a un subconjunto, digamos abierto o cerrado, lo traslado, la medida no cambia. Pero fíjense que aquí estoy pidiendo traslaciones izquierdas, no, ya no estoy involucrando las derechas. Esta medida que existe por este teorema es única salvo una constante multiplicativa y se llama la medida de Haar izquierda de G. ¿Qué quiere decir salvo una constante multiplicativa? Que cualesquiera dos posibles medidas con esta propiedad difieren por una constante nada más, positiva. Entonces la medida de Haar es única. Si resultara ser finita, siempre puedo dividir por el volumen total y hacer la de probabilidad, y ahí ya la fijo, ya fijo una. Pero tiene que ser finita y no siempre va a ser finita. Ejemplos de medida de Haar, pues la medida de Lebesgue, así es como la pedimos. La longitud de arco en el círculo y la medida de contar en los enteros. Esas precisamente, ¿no? Las medidas de Lebesgue ahí, la medida de contar, de hecho en todo grupo numerable ponen la medida de contar, le ponen la topología discreta, ahí está, ¿no? Para el grupo general lineal, ¿cuál es la medida? Sí se puede decir fácilmente cuál es la medida. Como decía, este es un abierto en MNR, en las matrices. Estas matrices, pues es Rn cuadrada. Ahí ya tengo una medida de Lebesgue. Entonces a lo mejor uno diría, pues esa medida de Lebesgue va a ser la medida de Haar. El problema es que la medida de Lebesgue es invariante bajo traslaciones sumando. Y ahora queremos una que sea invariante bajo traslaciones multiplicando, ya no es lo mismo. Si esta es la medida de Lebesgue en el espacio de matrices, esta va a ser la medida de Haar. Entonces, es casi como la medida de Lebesgue, pero hay que meterle este coeficiente, que depende del punto X en el que están manejando. Entonces, el tamaño de los conjuntos, el volumen de los conjuntos va a estar cambiando dependiendo de dónde se encuentre. Y esta es algo interesante, aunque el grupo no es conmutativo, es invariante por la izquierda y por la derecha. Entonces, en este caso, la medida de Haar izquierda, la medida de Haar derecha son la misma. Pero hay ejemplos en los que
no es la misma. Por ejemplo, tomen este espacio de matrices, A real distinto de 0, B real. Se puede ver que el conjunto de matrices de esta forma es un grupo. De hecho, es el grupo afín, el grupo de multiplicaciones por escalares y traslaciones en R. Y en este caso, la medida dejar por la izquierda y por la derecha en términos de la medida de Lebesgue en las coordenadas A y B quedan de esta forma. Si se fijan, hay una diferencia. Aquí tenemos A cuadrada, aquí valor absoluto de A. Entonces las medidas de dejar izquierda y derecha no son la misma. Aquí ya no alcanzó a salir esto, pero dice. Dado un grupo topológico localmente compacto, entonces tenemos una medida de Haar, con lo cual podemos considerar espacios LP. Entonces lo primero que nos surge, ¿habrá un análisis de Fourier en estos grupos? Si sí, pues ahora vamos a tener análisis de Fourier o algo así para matrices incluso. Muchos problemas precisamente se pueden generalizar. El área que estudia esta cuestión de cómo están los espacios LP en grupos y espacios homogéneos es lo que se llama el análisis armónico. El análisis armónico, a lo mejor en su forma más elemental, digamos, sería el círculo, pero precisamente es un grupo y lo podemos llevar a otros grupos. Y sí se puede hacer. Si tenemos un grupo topológico localmente compacto, podemos hacer que el grupo G actúe sobre las funciones cuadrado integrables. ¿De qué manera? Una función actuada por G la hacemos actuar sobre el dominio. Le ponemos aquí un G-1 porque si hacen el calculito, así de veras es acción. Y esto nos da lo que se llama una representación unitaria. O sea, esta asignación nos da un homomorfismo de G a operadores sobre L2 de G que preservan normas. Un problema importante en análisis armónico es descomponer a L2 de G en suma de subespacios irreducibles. ¿Qué quiere decir irreducible? Pues de alguna forma la palabra lo dice, lo más pequeño posible, que ya no se pueda partir. Irreducible quiere decir que es cerrado, invariante y sin subespacios invariantes propios. Pero eso sí le pedimos cerrado. En dimensión finita, como que está de más, ¿no? Pedir que sea cerrado. Pero en espacios de dimensión infinita hay subespacios que no son cerrados. Hay que restringirnos a los cerrados siempre. Ejemplos de este tipo de descomposición, de hecho ya vimos uno, lo que son las series de Fourier con la base ortonormal. Esa es la descomposición en irreducibles, estos son los irreducibles bajo la acción de T. Entonces la serie de Fourier, las series de Fourier de alguna manera nos dan como ejes naturales dentro de este espacio L2. De manera similar, la transformada de Fourier nos da la descomposición de L2 de R en términos de estos objetos aquí. Pero aquí mucho cuidado, yo había dicho que este ET y por lo tanto CET no está aquí. Entonces esta es una descomposición que no es en subespacios. Trata de ser una suma, pero más bien se tiene que recurrir a integrales. De hecho aquí hay algo raro que quizás no hayan visto. Estoy integrando sobre R, pero aquí estoy poniendo suma directa. Ahí la cosa es que, bueno, ustedes saben integrar funciones, pero aquí no estoy integrando funciones, aquí estoy integrando espacios para dar otro espacio. Esto es lo que se llama una integral directa. Se puede definir con cuidado y en realidad es totalmente el análogo de las sumas directas. Como se imaginarán, la diferencia es que aquí hay algo discreto y aquí hay algo continuo. Entonces, quiero hacer como sumas, entre comillas, de espacios, pero de manera directa y continua. La transformada de Fourier nos dice eso. Y en general, lo que son las series de Fourier, la transformada de Fourier se puede hacer para grupos localmente compactos abelianos. Como los ejemplos que ya vimos, se toman todos los homomorfismos continuos. Este también va a ser el conjunto de homomorfismos continuos. Es un grupo topológico localmente compacto abeliano. Hay una transformada de Fourier, la correspondiente forma de inversión y una correspondiente descomposición en integral directa.
Ya vimos ejemplos aquí con el toro, perdón, con el círculo. Aquí tenemos Z, por ejemplo. Con R, aquí tenemos R. ¿Qué hay para otros grupos que no sean necesariamente abelianos? Para un grupo compacto se puede hacer algo similar, nada más que ahora los espacios no son unidimensionales, aparecen con una cierta multiplicidad y sumados sobre un conjunto que no necesariamente es un grupo. Entonces aquí me voy un poquito más rápido. Si no es abeliano, como digo, esto no es un grupo. Este resultado aquí es lo que se conoce como el teorema de Peter-Weyl. Pero no queremos estar muchas veces trabajando nada más con grupos, queremos trabajar algunos otros espacios, pero digamos que por lo menos tengan que ver con grupos. ¿Qué pasa si tenemos un espacio que tiene la acción de un G y que esa acción es transitiva, que sea homogéneo? Entonces D se puede poner como el cociente de G módulo K. Supongamos que hay una medida en este espacio. Ahorita veremos ejemplos, pero la medida no necesariamente es invariante bajo G. Podemos hacer el mismo tipo de acción que consideramos antes sobre el dominio, pero fíjense que aquí le voy a poner un factor extra que en muchos casos sí se puede obtener. Básicamente esto va a ser un jacobiano que tiene que ver con que la acción de G-1, si no preserva la medida, la integral de f y de f compuesta con G-1 no necesariamente es la misma. Entonces necesitamos, por puro cambio de variable, meter por aquí un jacobiano. Un ejemplo, en la bola unidad compleja en Cn, tomamos D igual a Bn. Si quieren podrían, como ejemplo más sencillo, pensar en N igual a 1, entonces es el disco unidad. En el disco unidad, que tiene las transformaciones de Möbius. Aquí están también las transformaciones de Möbius para la bola unidad, nada más que hay que manejar matrices n más 1 por n más 1 en vez de 2 por 2. Lo se puede hacer, transformaciones de Möbius, y se puede definir exactamente quién es este grupo. Bn, la bola unidad, va a ser el grupo de transformaciones de Möbius módulo todas las rotaciones unitarias alrededor del origen, de su origen. Pero las transformaciones de Möbius para nada que preservan la medida de Lebesgue, pero sí podemos encontrar este factor GJZ, y de hecho, bueno, estamos con variable compleja, va a ser una función analítica holomorfa en la variable Z. Problema que tenemos entonces es determinar la descomposición en irreducibles de L2Bn. La verdad es que hallar la descomposición en irreducibles de muchos de estos espacios elementales es muy difícil, si es que se ha resuelto. Hay muchos problemas abiertos, muchos de estos espacios su descomposición no es conocida. Lo que a veces se hace, por ejemplo, como en este caso que no es bien conocido, es agarrémonos un pedacito irreducible y vamos a estudiar. Un pedacito irreducible que aquí aparece de alguna forma es muy natural. Estamos en variable compleja, pues nos agarramos las funciones cuadrado integrales que además son holomorfas. Ese resulta ser un pedazo irreducible. Y algo que es muy importante es que este es un subespacio cerrado de L2, que se conoce, ahí otra vez no se ve, como el espacio de Berman de Bn. Fíjense que eso no es trivial, que sea cerrado. Nos está diciendo que si tenemos una sucesión de funciones holomorfas que convergen en L2, el límite es holomorfo. Y eso, bueno, si piensan nada más en cosas continuas o suaves, pues para nada que se cumple, ¿no? O sea, el límite, nada más en sentido de teoría de la medida de funciones continuas, para nada que tiene que ser continuo. Pero aquí holomorfas sí sigue siendo holomorfo. Por eso este espacio es muy importante. Bueno, ahí hay un montón de cosas que pueden considerar, estudiar. Espero que les haya metido ahí el gusanito de querer entender un poquito más. Ahora les voy a hablar de algunas de las cosas que yo he hecho en particular con esto. Como este espacio L2 contiene al espacio de Berman como subespacio cerrado, pues tenemos una proyección ortogonal en ese espacio de Hilbert.
tomamos a partir de ello lo que se va a llamar un símbolo acotado, una función acotada en Dn. De ahí vamos a definir lo que se llaman los operadores de Toeplitz con símbolo A. Van a ser operadores que llevan funciones en este espacio de Bergman al espacio de Bergman. Y la construcción es más o menos sencilla. Toman una función holomorfa, ahí está su función holomorfa. ¿Qué hacen con esta otra función acotada? Pues la multiplico. Esta función, una función L2 por una función L infinito, sigue siendo L2, pero a menos que A sea holomorfa, A por F no tiene por qué ser holomorfa, ¿no? Ya me salí de mi espacio de funciones holomorfas. Pero ¿qué hago? Proyecto de regreso. Entonces multiplico y proyecto. Es un tipo particular de operadores en este espacio de Hilbert, pero de hecho es bastante bueno porque operadores en general aquí siempre se pueden aproximar en un sentido débil por operadores de Toeplitz. Entonces, bueno, estudiar todos los operadores sobre un espacio de Hilbert es una tarea imposible, la verdad. Bueno, vámonos a unos un poco más sencillos, los operadores de Toeplitz. Estos operadores, bueno, multiplicar nada más por A, multiplicar luego por B, obviamente conmutan, pero ya que meto la proyección no tienen por qué conmutar. Estos operadores de Toeplitz no conmutan en general, pero metiendo un poquito de grupos sí podemos encontrar un montón de estos operadores que conmutan. Si tomamos un subgrupo cerrado de las transformaciones de Möbius, tomamos todos aquellos símbolos que son invariantes bajo H, lo denoto de esta manera, A a la H. Hay una buena cantidad de teoremas que nos dicen que si escojo bien este H, los correspondientes símbolos dan operadores de Toeplitz que conmutan. Aquí estoy poniendo como que un enunciado que dice en general qué ocurre. Hay una gran cantidad de subgrupos. Estas familias van a ser muy amplias, de tal manera que estos sí conmutan. Pero quizás lo más importante es este espacio de Hilbert, nada más así hasta donde lo hemos visto ahorita es un espacio de Hilbert, pero buena cantidad de estos subgrupos cerrados exhiben propiedades de cuantización en este espacio. ¿Cuantización en qué sentido? En los espacios de estado, en mecánica cuántica, digamos, tenemos L2 de Rn o L2 de R3 si quieren, y ahí tenemos los operadores de posición y de momento. Los operadores de posición conmutan entre sí, los operadores de posición conmutan entre sí, pero posición y operador de momento no conmutan entre sí. Exactamente ese mismo fenómeno se obtiene aquí para la presencia de ciertos grupos, y no hay una sola cuantización sino varias. Esto se ha desarrollado a través de varios artículos con varios autores. El uso de análisis armónico de grupos topológicos y las descomposiciones en términos de espacios irreducibles es una de las herramientas fundamentales. Entonces, en variable compleja, donde a lo mejor no piensan que vaya a haber muchos grupos, es fundamental usar la cosa de grupos topológicos si quieren resolver ciertos resultados. Yo creo que aquí nada más voy a mencionar rápidamente algo. Todo esto son acciones sobre espacios vectoriales realmente, pero ¿qué hay de acciones sobre variedades diferenciables? ¿Se puede hacer algo? Bueno, en ese sentido es que resolvimos una conjetura de Zimmer que dice que para ciertos grupos acciones sobre variedades tienen que ser de cierto tipo específico, de hecho de nuevo dado por grupos. Y aquí está un ejemplo de situaciones en las que se puede dar. Lo que necesitamos, eso sí, es que precede una métrica que se llama pseudo-riemanniana, que es similar un poquito a una generalización de las lorentzianas. Y bueno, aquí les pongo algunas de las referencias de los artículos. Si quieren verlas, pues aquí está mi página. No duden en contactarme si tienen preguntas, dudas o lo que sea. Sí contesto. Gracias.
por cuestiones de tiempo solamente tenemos tiempo para una sola pregunta, ¿verdad? Bueno, es una pregunta que son dos preguntas. La primera es, en la transformación unitaria de L2 T a L2 Z, esa es, ¿verdad? La necesaria en mecánica cuántica para establecer la equivalencia entre la formulación de Heisenberg y la de Schrödinger. Es una pregunta, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, en todo este contexto, ¿verdad? El agregar, ¿verdad? Que algo sea una estructura de Lie, ¿en dónde está exactamente? Sí, bueno, toda la interpretación física, la verdad ahí sí paso, no estoy muy seguro. Si ya, digamos, en contextos físicos, ¿cómo estaría la correspondencia? Lo que sí puedo decir, a lo mejor, para aclarar estas cosas, en estos espacios L2 de grupos topológicos también hay principios de incertidumbre y demás, sí hay cuantizaciones y demás, todo en el mismo sentido, pero más bien es abstracto. La cuestión de teoría de Lie, donde aparece, son estos dos puntos el primero, la medida de Haar, el hecho de que tengamos una medida invariante bajo traslación. Ese es lo fundamental. Y la otra parte, como digo, bueno, ya tenemos un espacio L2, pero ¿de dónde saco como ejes más naturales, de dónde saco bases ortonormales y eso? La pura estructura de Lie otra vez nos dice, mira, pues fíjate en los homomorfismos, o fíjate en objetos de ese estilo. Ahí es donde aparece la teoría de Lie. No sé si eso responda, pero sí, básicamente es ahí el hecho de que tenemos esa operación que nos dice, mira, selecciona esta medida, la que es invariante. Sí, también, gracias. Bueno, vamos a hacer entrega en nombre de la Escuela Superior de Física y Matemáticas de una constancia por su excelente presentación.